Siempre había soñado con ver a la muerte de frente. Pero en mis últimos momentos lo único que oía eran las palabras de mi madre. Tal vez hice que todo estuviera peor. Merlina está de vuelta en Nevermore, pero esta vez no como una alumna cualquiera, sino como una celebridad incómoda. Mientras todos la observan, ella comienza a tener visiones inquietantes que la empujan a una carrera desesperada para salvar a alguien muy cercano. Con un nuevo director controlando la escuela, amistades que se tambalean y sus poderes psíquicos fallándole, Merlina se verá envuelta en una red de secretos más oscuros y peligrosos que nunca antes. Todo inicia con Merlina atada en el sótano de un asesino serial, rodeada de muñecas siniestras, pero 6 semanas antes había estado perfeccionando sus habilidades psíquicas con el libro de Woody. Su investigación la llevó hasta la 11ª víctima del desollador, quien dejó caer su bola de boliche en el momento del secuestro. Gracias a este objeto, Merlina logró tener visiones del crimen y seguir el rastro del asesino. El único obstáculo era abordar un avión, ya que debía enfrentarse a los controles de seguridad. Le confiscaron sus armas y hasta un pote de bloqueador solar por exceder el límite permitido. Alegó que Dedos, hallado en su bolso, era solo una mano protésica para una convención de embalsamadores. Voy a la convención de embalsamadores juveniles en Kansas City. Es una mano prostética. Ese no es el problema. ¿Quieres explicar esto? Una vez en Kansas, localizó al sospechoso en una peluquería canina y lo confrontó. Al intentar atacarlo con una pistola eléctrica, él la redujo y la llevó a su sótano decorado como una tétrica fiesta de té. El asesino mostró una muñeca idéntica a Merlina, afirmando que representaba su manera de recordar a sus víctimas. Ella, calmada, logró quitarse la mordaza y mencionó que él debía ver una de sus propias manualidades. Señaló una muñeca de la cual emergió Dedos, que lo atacó ferozmente. Quiero que veas una de mis propias manualidades. Mientras el hombre intentaba liberarse, Merlina se desataba. Finalmente, Dedos logró incapacitarlo, y ella, ocultando sus lágrimas oscuras, tomó un cuchillo y se acercó al agresor, advirtiéndole que ahora jugarían a las muñecas. Juguemos a las muñecas. De regreso en casa, Merlina marcó un artículo de periódico donde se informaba que el desollador había sido desollado. Mientras organizaba su equipaje, su madre entró para apresurarla a Nevermore. Al ver que Merlina escribía una novela, le preguntó cuándo podría leerla. La joven, aunque pensaba que jamás lo permitiría, respondió que sería pronto. También le recordó a Dedos su lealtad. En el viaje hacia Nevermore, la familia conversó sobre los poderes de Morticia y Pericles. Homero bromeó sobre cómo la familia era un recurso útil. Merlina le pidió a su hermano que disparara un rayo hacia un letrero en la carretera, amenazando con eyectarlo si fallaba. Homero reveló que el botón de eyección ahora podía ser activado por cualquiera, gracias a Dedos. Pericles acertó, provocando una explosión vial de la cual la familia no se percató. Mientras tanto, en un bosque, una familia hacía picnic cuando un fotógrafo comenzó a captarlos sin permiso. Pronto, cuerpos cayeron sobre su camioneta y lo rodearon violentamente. Atrapado, el fotógrafo llamó a alguien para advertir que los cuerpos lo habían descubierto y que la evidencia estaba segura en la base. Al girar, se encontró rodeado de cuervos dentro del vehículo, que lo atacaron ferozmente. La familia Adams llegó finalmente a Nevermore. Morticia se mostró sorprendida de que Merlina regresara voluntariamente. Ella afirmó que era como volver a una escena del crimen. Advirtió que no permitiría más caos sin control y que dominaría el espacio a su voluntad. Su madre le advirtió que el control era solo una ilusión, como hacía ella con Homero. Era el primer año de Pericles en Nevermore y se mostraba nervioso por hacer amigos. Morticia pidió a Merlina que lo cuidara. Ella aceptó, recordando cómo lo había encerrado en un ataúd cuando eran niños. Le dio consejos a su hermano: evitar contacto visual, pedir ayuda por escrito y recordar que todo sería reportado por Dedos. Cero contacto visual sin permiso. Las peticiones de ayuda se presentan por escrito. Y Dedos me reporta a mí. ¿Entendiste? Al llegar, los estudiantes celebraron su regreso. Un grupo le pidió autógrafos y ella respondió que solo firmaba con sangre. Bianca intervino, ordenando a las jóvenes retirarse, lo que hicieron obedeciendo de forma inmediata. Merlina se mostró incómoda, pero Bianca le advirtió que, tras haber salvado a la escuela del demonio peregrino, la fama era inevitable. El nuevo director, Barry Dort, se presentó ante Merlina, agradeciéndole por haber salvado la institución y proponiéndole revivir la ceremonia de la hoguera del fundador, una antigua tradición de los excluidos. Le pidió que lo considerara, pues deseaba ser un aliado para ella.
Manifestó su interés en que Merlina se convirtiera en la estudiante de honor y le expresó que la necesitaba para una batalla simbólica, devolverle la gloria a Nevermore. Crítico con la gestión de la anterior directora, evitó hablar mal de los muertos. Merlina respondió con sarcasmo que prefería demonizar a los vivos y se retiró. Al llegar a su dormitorio, Merlina encontró una fiesta organizada por Enid, quien rápidamente pidió a todos los asistentes que se marcharan. Uno de ellos mencionó haber instalado algo y recomendó no poner peso sobre ello. Luego pidió ayuda a Enid, gesto que la conmovió. A solas, Enid preguntó cómo fueron sus vacaciones y contó que las suyas fueron las mejores. Merlina, fiel a su estilo, insinuó que desearía matarla al oírlas. Enid evitó entrar en detalles, pero le regaló una camiseta con un chiste de monstruos. Merlina, sin mucha emoción, también le dio un regalo, una muñeca tomada de la casa del desollador, hecha con cabello humano. Enid se mostró inquieta, pero decidió ignorarlo. Gracias. La verdad sí está algo creepy, pero los rizos están súper suaves. Son de pelo humano real. Enid compartió sus metas para el año: unirse a la manada, liderar el baile y entrar en los oscuristas. Preguntó a Merlina por sus propios objetivos, quien respondió que deseaba evitar a la gente y escribir su nueva novela Serpiente de la Muerte. Al preguntarle por la anterior, Merlina le mostró un manuscrito repleto de correcciones. Aclaró que no cambiaría nada, pues le había tomado 2 años completarla. Fueron interrumpidas por Ajax, quien buscaba a Enid. Merlina mintió diciendo que no estaba y recibió un unicornio de peluche con desagrado. Enid agradeció el gesto, pero confesó estar confundida respecto a sus sentimientos hacia Ajax. Merlina le aconsejó hablar con él. Justo entonces, se activó una ballesta en el closet que disparó una flecha sobre una foto de Merlina con la leyenda: "Bienvenida de nuevo, Merlina, te sigo observando". Habla con él y termina con esto. Pero si hago eso sería como dispararle una flecha. ¿Qué fue eso? Bienvenida, Merlina. Sigo vigilando. Al tocarla, tuvo una visión en la que conversaba con el director, pero no pudo identificar a su acosador. Enid notó una lágrima oscura en su rostro, pero Merlina minimizó el hecho. Mientras tanto, la familia Addams ayudaba a instalar a Pericles en su dormitorio. Homero comentó cuánto había cambiado la escuela. Eugene saludó a Pericles, elogió sus dispositivos y mostró su habilidad para controlar insectos. Pericles bromeó sobre comerlos, pero Eugene se negó. Informó que saldría con amigos y que solo compartía habitación porque Merlina lo había ayudado. Ajax llegó, preguntó por la instalación y evadió la pregunta de seguir con Enid. Luego se fue. Merlina se reunió con sus padres y el director Dort, quien les propuso que Morticia presidiera el comité de recolección de fondos. También ofreció que vivieran en la antigua cabaña del jardinero. Morticia explicó que se sentía sin rumbo con ambos hijos en Nevermore. Al hablar con Merlina, le ofreció ser su guía espiritual temporal ante la falta de comunicación con ancestros. Merlina lo rechazó, argumentando que eran diferentes. Ella era de cuervos y su madre de palomas. Morticia aludió con delicadeza a su hermana Ofelia. Siempre evitaba. Morticia observó a su hija con melancolía, confesando que Merlina le recordaba cada vez más a su hermana Ofelia. Merlina, incómoda, desvió el foco de atención hacia Pericles, a quien veía destinado a una vida sin trascendencia. Al quedar a solas con Homero, Morticia expresó su temor de que su hija les estuviera ocultando algo grave. Hay algo que Merlín está ocultándome, y no pienso dejar que la historia se repita. Y aseguró que no permitiría que el pasado se repitiera. En el bosque cercano, las autoridades encontraron el cuerpo de Carl Bradbury, un investigador privado. La escena fue presenciada por empleados del supermercado local. Mientras la policía discutía sarcásticamente sobre el caso, una bandada de cuervos atacó brutalmente, un evento inusual incluso para Jericó. Merlina acudió al lugar del crimen, donde fue confrontada por la nueva sheriff, Santiago. Esta intentó marcar autoridad, pero Merlina, indiferente, menospreció sus palabras. Antes de irse, notó una figura huyendo entre los árboles y lo interceptó. Al reconocer su rostro, descubrió que se trataba de Tyler Galpin. Galpin, aturdido, le explicó que conocía a la víctima y que Bradbury había estado investigando algo que afectaba directamente a los excluidos. Añadió que tenía un hijo que pertenecía a ese grupo. También culpó a Donna Hill de haber convertido a Tyler en un monstruo, pero Merlina fue tajante. Tyler siempre lo había sido. Para ella, las personas no cambiaban y Galpin era simplemente un hombre quebrado que se escudaba tras una placa. A pesar de sus súplicas de ayuda, ella se marchó. Antes de desaparecer en el bosque, él lanzó advertencias crípticas, que los cuerpos los vigilaban y que Merlina fue atraída a ese caso, no por azar. No terminaste en esa escena del crimen por accidente, Addams. Fuiste atraída como una polilla hacia una llama. Es una pena que su perspicacia psicológica no lo ayudó a salvar a su hijo.
Esa noche, en Nevermore, los estudiantes se reunieron para contar historias de terror. Ajax narró la leyenda de un genio que construyó un corazón mecánico para mantenerse al ritmo de su mente, pero su ambición lo destruyó. Su tumba, sin nombre, estaría bajo el árbol calavera, donde aún podía oírse su corazón latir. Mientras tanto, el director Barry Dort convocó a Bianca para proponerle que fuera el rostro de la gala de recaudación. Al principio, ella se negó por falta de tiempo, pero él la presionó recordándole que era becada y que el éxito del evento afectaría directamente a alumnos en su misma situación. Bianca sospechó que su condición de sirena influía en su elección, y Dort lo confirmó con frialdad. Su carisma era un recurso al servicio de una causa noble. Le pidió que lo pensara y le diera una respuesta al día siguiente. Enid encontró a Dedos solo en el balcón. Él reveló que había discutido con Merlina, y Enid, bromista, le dijo que todos los familiares se volvían sacos de boxeo tarde o temprano. Le ofreció un espacio propio, una noyaca, cabaña improvisada y acogedora, creada especialmente para él. Al entrar fue recibido con aullidos de bienvenida. Ahora era parte de la manada. Cada personaje retomó sus actividades. Merlina tocaba el violonchelo en una sala vacía, dejando que la música la envolviera. Morticia, inquieta, examinaba los dibujos oscuros y perturbadores de Pericles. Él, por su parte, estudiaba el mapa del colegio en busca del árbol calavera. Dedos construía un rincón personal, expandiendo su mundo más allá de su vínculo con Merlina. En la sala de música, una mujer se le acercó. Se llamaba Isabel. Merlina, que la observaba desde la distancia, la reconoció de inmediato. Había sido una niña prodigio, que en su juventud alcanzó notoriedad por escribir varias obras musicales aclamadas. La celebración de las antiguas tradiciones excluidas generó gran entusiasmo entre los estudiantes, quienes lo vivieron como un acto de reivindicación cultural. Incluso Bianca, aunque inicialmente renuente, se presentó voluntariamente tras ser presionada por el director, lo que aportó legitimidad al evento. Morticia también fue invitada y aceptó asistir para presenciar el encendido de la gran hoguera. Esa misma noche, Merlina recibió un inquietante cuadro de un cuervo con una cicatriz roja que interpretó como una amenaza. Pronto descubrió que su novela, en la que había trabajado durante 2 años, había desaparecido. Era la única copia. Junto al lugar vacío donde la guardaba, encontró una nota. El ladrón planeaba quemarla en la hoguera durante la ceremonia. Con rabia contenida, Merlina juró que no lo permitiría. Mi stalker va a quemar mi manuscrito en la hoguera del fundador. No era tu única copia, ¿verdad? Al llegar el día del evento, la tensión era palpable. La hoguera ardía en el centro del patio mientras los asistentes se congregaban. Merlina escudriñaba los rostros buscando al culpable. Una niña la observaba con demasiada intensidad, haciendo que su presencia resaltara aún más. Mientras tanto, Pericles, ajeno a todo, trataba de convencer a otros estudiantes para explorar el misterioso árbol calavera. Nadie quiere acompañar a Pericles en su expedición. Mientras tanto, unos estudiantes chocan con Merlina y le entregan una nota amenazante. Si no quieres que tu novela termine reducida a cenizas, te espero debajo de la hoguera. Poco después, durante la ceremonia, se entona el himno de Nevermore y el director inaugura la celebración proclamando el inicio de una nueva era. Sin embargo, Merlina queda atrapada dentro de la estructura de la hoguera justo cuando ésta comienza a arder. Dedos la observa angustiado. Logra salir ilesa, con su novela aún en manos. Luego, uno de los organizadores le pide que revele un retrato en honor a los héroes de la escuela. En cambio, Merlina ofrece un discurso incendiario. Afirma que no representa a nadie y denuncia el falso heroísmo. Mientras tanto, Pericles llega al árbol calavera, de donde emerge un zombie. Merlina, por su parte, sufre una visión donde una amiga fallecida la culpa de su propia muerte, dejándola sumida en la culpa. Reconocería esa mirada crítica y penetrante de ojos azules en cualquier parte. Sentiste al monstruo en mí. Te enamoraste de... Somos 2 almas de corazón oscuro. La historia continúa en el capítulo 2, titulado Más vale un sombrío demonio conocido. Vemos a Wednesday sumida en una de sus visiones psíquicas. Se encuentra en un cementerio, rodeada por cuervos, cuando presencia una imagen devastadora. Su mejor amiga, Enid, yace muerta y le grita con desesperación que es su culpa. Wednesday se despierta sobresaltada con lágrimas negras corriendo por su rostro. Estas lágrimas, que ahora aparecen tras cada visión, son un misterio para ella, pues aún desconoce su origen. Al despertar, pronuncia el nombre de Enid. Su madre, Morticia, le asegura que Enid está bien, pero que es ella quien la preocupa. En relación con su don, Morticia le recuerda que debe ser honesta consigo misma y le revela que conoce el significado de esas lágrimas. Son el resultado del agotamiento psíquico, una consecuencia de forzar su habilidad más allá de sus límites. Wednesday, inquieta, le pregunta cómo puede deshacerse de ellas. Morticia le responde que el primer paso es entregarle el libro de hechizos de Goody. Sin embargo, Wednesday se resiste. Afirma que Goody fue su guía espiritual y que ese libro le pertenece. Morticia, con firmeza,
pero serenidad, le explica que eso no es algo que ella pueda decidir, debe ser paciente y esperar a su nueva guía espiritual, quien aparecerá en el momento oportuno. No obstante, Wednesday se muestra impaciente, insistiendo en que no tiene tiempo que perder. Intrigada por la advertencia del sheriff Galpin, la pintura de Xavier y la visión de la muerte de Enid, todas conectadas por la presencia de un ave extraña con un solo ojo, Wednesday decide actuar. Le pide a Lorch que haga una parada y se dirige a la casa de Galpin. Al llegar, encuentra el lugar tapiado, con grafitis cubriendo las paredes. Al ingresar, descubre el cuerpo sin vida de Galpin desplomado en una silla, con los ojos arrancados por picotazos. Una bandada de cuervos escapa violentamente de su boca, estrellándose contra las ventanas. Solo uno, con un único ojo rojo, permanece unos instantes más antes de marcharse. Wednesday observa el cuerpo de Galpin con atención, convencida de que se trata de la única pista que podría salvar a Enid. Intenta entonces activar su habilidad psíquica tocándolo, pero no logra conectar con ninguna visión. Antes de que pueda volver a intentarlo, la policía irrumpe en la escena. La sheriff Santiago la detiene y la lleva a la comisaría. Allí le pregunta qué hacía en la casa de Galpin, a lo que Wednesday responde que él mismo le pidió que fuera. En respuesta, Wednesday le pregunta qué hacía ella allí. Santiago le explica que la última persona a quien le arrancaron los ojos, Carl Bradbury, llamó a Galpin justo antes de morir. Ella intentó contactarlo para averiguar de qué hablaron, pero él no contestaba. Además, su teléfono ha desaparecido y no se encontró rastro de él en la casa. Le pregunta a Wednesday si sabe qué ocurrió con el dispositivo, pero ella lo niega, añadiendo que Tyler, quien odia a su padre, podría estar detrás de todo. No obstante, la sheriff aclara que Tyler está internado en Willow Hill. Justo en ese momento aparece Gómez, quien se presenta como el padre de Wednesday y además su abogado. Con tono firme pero educado, le informa a la sheriff que si desea volver a hablar con su hija necesitará una orden judicial. Acto seguido, padre e hija se retiran de la comisaría. En el camino, Gómez le pregunta a Wednesday qué hacía en la casa de Galpin. Ella le responde que lo vio el día anterior, ya que estaba trabajando en un caso y solicitó su ayuda. Además, le comenta que debe hacer las maletas y llevar a su madre de regreso a casa. Por otro lado, Eugene le dice a Pugsley que anoche no lo vio a la hora de dormir y le pregunta qué hacía en el cobertizo. Pugsley, algo misterioso, le pregunta si puede guardar un secreto. Eugene acepta y entra en la cabaña, donde descubre un cadáver viviente encadenado. Sorprendido, le pregunta qué es esa criatura, pero Pugsley simplemente responde que es lo más genial que le ha pasado en la vida. Ya tiene mascota y mejor amigo. También le revela que la historia que Ajax contó anoche era cierta y que él mismo logró activar el corazón de ese cadáver. Mientras tanto, Wednesday continúa desconcertada con respecto a sus habilidades psíquicas y las recientes visiones sobre Enid. Está convencida de que todo está de alguna manera conectado con aquellas aves extrañas. Al entrar en su habitación, encuentra manchas de sangre y acto seguido a Enid tendida en el suelo en medio de un charco. Sin embargo, Enid comienza a reírse. Todo se trataba de una broma, ya que es el Día de las Bromas, una tradición anual del instituto. Enid le explica que solo se vengó por el ojo falso que encontró en su almohada. Wednesday, confundida, dice no saber de qué habla. Al verlo, comenta que probablemente un pajarito lo dejó ahí, pues reconoce esa mirada, sabe bien de quién es ese ojo. Poco después, Enid recibe mensajes amenazantes provenientes del acosador de Wednesday. Wednesday le pide que llame al número desde el que fueron enviados, y este remite directamente al buzón de voz de Galpin. El descubrimiento hace que Wednesday sospeche que su asesino se está burlando de ella. Inquieta, le sugiere a Enid que se quede en la habitación hasta que resuelva el problema, pero Enid insiste en que debe asistir a su clase de manejo. Una vez que Enid se marcha, Wednesday intenta tener una visión tocando el ojo de Galpin. Sin éxito, entonces le pide a Thing que busque en el libro de Goody alguna forma de recuperar sus habilidades. Mientras tanto, las bromas se propagan por todo el instituto. Wednesday aprovecha para preguntar al director Dort y al Dr. Orloff si conocen a algún estudiante o miembro del personal que tenga la capacidad de controlar aves. El Dr. Orloff le responde que no han tenido a ningún aviante inscrito desde hace aproximadamente 10 años. Por su parte, Bianca visita a Morticia para conversar sobre la recaudación de fondos para la institución, insinuando que el director espera una generosa donación por parte de su madre. Morticia, con una sonrisa enigmática, le responde que la última alma desafortunada que osó pedirle una donación a su madre murió del susto. Finalmente, Pugsley y Eugene regresan a la cabaña donde mantienen oculto a Slurp, el cadáver viviente que Pugsley considera su mascota. Pugsley le deja comida y ambos se marchan. Sin embargo, tras su partida, Slurp comienza a forcejear, intentando liberarse de sus cadenas. Mientras tanto, Wednesday, desesperada por obtener respuestas, decide visitar a Tyler en Willow Hill. Durante su ausencia, Morticia entra en su habitación y le reclama a Thing el libro de Goody. Wednesday, por su parte, se hace pasar por Enid en la clase de manejo y se lleva el auto del instructor hasta las instalaciones de Willow Hill. Al llegar, informa al vigilante que desea ver a Tyler, pero este la confunde con una fanática excéntrica. Wednesday, con firmeza, le pide que informe a sus superiores que Wednesday Addams ha venido. La psiquiatra del lugar, la doctora Fairburn, le explica que Tyler se niega a cooperar, pero confía en
en que Wednesday pueda hacerle hablar. Ella entra entonces a la celda de alta seguridad donde Tyler está recluido. Él se burla de su presencia, insinuando que ella se enamoró del monstruo que habita dentro de él. Wednesday le informa que su padre fue asesinado la noche anterior de forma macabra y que otra víctima murió del mismo modo, Carl Bradbury, antiguo compañero de su padre. 2 homicidios en 2 días. Tyler responde que le parece mucho más divertido verla perderse en la oscuridad que ayudarla, y añade que salude a Enid de su parte, antes de advertir que acabará con ella cuando la vuelva a ver. Wednesday le responde con frialdad que Thornhill lo eligió como su marioneta homicida, no por haber visto un Hyde latente en él, sino porque vio su verdadera esencia, un don nadie, un matón de mente débil sin nada que ofrecerle al mundo, salvo habilidades mediocres de barista. Le dice que su mejor venganza será saber que él se pudre en esa celda, consumido por su propia insignificancia. Luego se retira, dejando a Tyler visiblemente alterado. De regreso en Nevermore, Eugene irrumpe en clase para advertirle a Pugsley que Slurp se ha escapado. Mientras tanto, Enid lleva a Bruno, su nuevo interés amoroso, a su habitación, donde encuentra un regalo dirigido a Thing. Al abrirlo, descubre una fotografía policial de Thing tomada cuando fue arrestado en Illinois, junto con una nota firmada por su compañero de crimen, Lucas, quien le envía el presente por su cumpleaños. Enid se da cuenta entonces de que toda la familia Adams ha olvidado el cumpleaños de Thing y lo invita a celebrarlo. Sin embargo, antes de que puedan salir, algo le ocurre a Bruno. Al mismo tiempo, la pequeña casa de Thing se cierra automáticamente, atrapándolo dentro. Mientras esto sucede, el director Dort le ordena a Bianca que utilice sus poderes de sirena para persuadir a Morticia. Sin embargo, Bianca decide emplearlos en el propio director, obligándolo a prometer que jamás volverá a intentar forzarla. Para su sorpresa, sus poderes no surten efecto, ya que Dort lleva consigo un amuleto adquirido en una tienda de antigüedades, un pequeño objeto hecho con fragmentos de coral corintio, que lo vuelve inmune a su canto de sirena. Wednesday regresa a su habitación, libera a Thing y encuentra la cartera de Enid, de la cual proviene el sonido de su teléfono. Al contestar la llamada, una voz distorsionada le informa que tiene 30 minutos para encontrar a Enid y que no puede involucrar a nadie más. Acto seguido, una postal con un corazón se desliza por debajo de la puerta con el mensaje "Tocaré Milar". Mientras tanto, Enid despierta encadenada junto a Bruno, en lo alto de la antigua torre del reloj de la Torre Yago, una estructura clausurada desde hace años. Una gran cantidad de cuchillos cuelgan sobre ellos. Enid al principio cree que se trata de una broma de Ajax, pero cambia de opinión cuando uno de los cuchillos cae peligrosamente cerca. Wednesday examina la postal y deduce que el corazón representa un órgano y que el mensaje está compuesto por notas musicales. Al tocar dichas notas en un órgano se abre un pasaje secreto. A medida que avanza por el túnel oculto, una figura enmascarada la sigue en silencio. Poco después solo queda la máscara, con una inscripción: "El tiempo corre". Finalmente, Wednesday encuentra a Enid. Los cuchillos comienzan a descender lentamente. Wednesday descubre una máquina de escribir con el desafío: "¿Qué es lo que no ves? Responde para liberar a tus amigos". Observando una colección de libros, nota que falta uno: "El hombre invisible". Al escribir el título, los cuchillos se detienen justo a tiempo. Entonces aparece la responsable deseándole un feliz día de bromas. Se presenta como Agnes, una estudiante de 13 años, invisible y autoproclamada fan número 1 de Wednesday. Wednesday le pregunta si de verdad espera que crea que organizó todo sola. Agnes admite que recibió algo de ayuda de unos Da Vincis y que solo quería llamar su atención. Wednesday la confronta preguntándole por los crímenes, la muerte de Galpin y el globo ocular dejado en su habitación. Agnes insiste en que no fue ella, que solo deseaba ser su amiga. Al preguntarle quién lo hizo entonces, Agnes responde que quiere ayudarla a descubrirlo y le entrega el teléfono de Galpin, el cual consiguió chantajeando a otros. Wednesday, Enid y Bruno se marchan, dejando sola a la fanática desequilibrada. Por otro lado, Bianca utiliza su canto de sirena con Morticia para convencerla de invitar a su madre a la gala benéfica. Más tarde, Wednesday se disculpa con Thing por haber olvidado su cumpleaños y le regala una antigua llave inglesa como obsequio. También se entera de que Morticia se llevó el libro de hechizos de Goody. En ese preciso momento aparece el mismo cuervo que vio anteriormente con un solo ojo rojo, el cual se va rápidamente, dejándola aún más inquieta. Mientras tanto, Slurp deambula por el bosque. El instructor de la clase de manejo lo atropella accidentalmente, pero Slurp desaparece tras el impacto, solo para reaparecer segundos después y devorar al instructor. Mientras Homero y Morticia intentan compensar a dedos por haber olvidado su cumpleaños, Homero le pregunta a su esposa cómo va la organización de la gala. Morticia admite que tuvo un impulso repentino de invitar a su madre, destacando que, siendo la exalumna más rica de la academia nunca más, probablemente por eso el director Dort intentó reclutarla. Homero intenta calmarla, restando importancia al asunto y distrayéndola con música y un peculiar baile. Mientras la pareja baila, Merlina entra sigilosamente por una ventana y se dirige al cuarto de su madre, donde intenta abrir un baúl con la intención
de obtener el libro de Goody. Sin embargo, Morticia la sorprende, advirtiéndole que no le facilitaría el acceso al libro. Merlina le explica que ha tenido una nueva visión que involucra el posible fallecimiento en It y necesita recuperar sus habilidades psíquicas, pero Morticia se niega, argumentando que su hija aún no ha dominado su don y comparándola con su tía Ofelia, cuya impaciencia la llevó a la locura. Pese a sus diferencias, Morticia le promete no fallarle como su propia madre falló antes. Frustrada por la negativa, Merlina abandona la habitación. Reflexionando en su cuarto junto a Dedos, Merlina comprende que, si no puede recuperar sus habilidades, deberá resolver el caso de Galpín a la antigua. Logra que Enid salga del cuarto y le confiesa a Dedos que no puede contarle a su compañera sobre el deceso. En ese momento, Agnes aparece frente a ella, sumamente interesada en el relato de Merlina, pero esta la confronta y le ordena desaparecer y no regresar, advirtiéndole que, de hacerlo, se encargará de prepararle su funeral. Por otro lado, Pericles y Eugene vuelven a encontrar a Slorp en el cobertizo, notando su asombrosa capacidad de regeneración. Eugene expresa su preocupación por el peligro que representa y sugiere informar a un adulto. Pericles, algo inquieto, le dice que no se preocupe, que ya tiene un plan. En el funeral de Galpin, Merlina aparece y se encuentra con la sheriff Richie y la doctora Fairborn. La sheriff le advierte que deje de involucrarse con asesinos desquiciados y le comenta que ya está al tanto de su visita a Taylor en el centro psiquiátrico. Al retirarse, Merlina aprovecha para preguntarle a la doctora si Galpin había visitado alguna vez a Taylor. Ella le responde que solo una vez y que nunca antes había presenciado una furia tan intensa en un paciente. Le cuenta que tuvieron que usar un collar de choque durante 5 minutos para que Taylor volviera a su estado humano. Merlina sugiere que el asesino de Galpín podría ser un aviante, pero la doctora le asegura que en el centro no hay internos con habilidades para controlar aves. Merlina le agradece su honestidad y se retira, sin notar que el cuervo monoocular la observa desde la distancia. En la posada Apple Hollow, Bianca entra y somete a la recepcionista con sus habilidades de sirena, pidiéndole que le entregue la llave de la habitación 302. La recepcionista obedece las órdenes descritas. La sirena añade que nadie tiene que molestar a ese huésped y le ordena que olvide que alguna vez estuvo ahí. Al entrar al cuarto, pregunta por su madre y le reprende por no tener las cortinas cerradas. Asimismo, le pregunta si no ha salido. Su madre, bastante preocupada, le dice que ha estado pegada a las noticias. Bianca le dice que la única forma de que ella saliera de esa secta era esposada o en una bolsa, por lo que se esforzó para que eso no pasara. Le añade que Gideon la encontró cuando estaba vulnerable, por lo que no la culparía. Su madre dice que debería, ya que él solo se casó con ella para que lo ayudara a reclutar personas y que le robara todo su dinero. Bianca le dice que lo difícil ya terminó y que solo debe seguir el plan. Añade que seguramente encontrarán a Gideon y que cuando lo hagan serán libres. Merlina, frustrada por los obstáculos en su investigación, interroga a Agnes sobre cómo logró desbloquear el celular del fallecido sheriff Galpin. Agnes le revela que, con la ayuda de Josephine, simularon la apariencia del sheriff, permitiéndoles acceder al dispositivo. También le entrega una caja con objetos personales de Galpin, recuperados antes de que llegara la policía. Tras revisar el contenido, Merlina encuentra una grabación de Carl, mencionando una base, lo que la lleva a deducir que no se trata de una estación policial, sino de una ubicación distinta. Una fotografía entre las pertenencias señala un lugar llamado Pinecrest y con la ayuda de un mapa y dedos descubre que el sitio está cerca del campamento Jericó, lo que la obliga a unirse a la excursión con el resto de los estudiantes. Al llegar al campamento, Merlina nota que Pericles trae un ataúd, por lo que le pregunta qué contiene. Él, intentando excusarse, le responde que lleva gasolina. En ese momento llega el resto de la familia Adams. Pericles le pide a Largo, su chofer, que lo ayude con el ataúd. Mientras tanto, Homero intenta aliviar la tensión que existe entre su hija y Morticia. Sin embargo, Merlina se marcha sin decir una sola palabra. Un rato después, Homero le pregunta a su esposa si no sería más fácil entregarle el libro a Merlina, pero Morticia le responde que aunque su instinto es complacerla, necesita que su hija entienda que no está dispuesta a perderla. Añade, además, que necesita contar con su apoyo absoluto. Ya en el campamento, Eugene descubre que Pericles llevó a escondidas a Slorp, el zombie, dentro de un ataúd. Pericles justifica su acción alegando que no podían dejarlo solo y que colocó alarmas con fuegos artificiales en caso de que escapara. Eugene, molesto, decide dormir en otra tienda. La situación se ve interrumpida por Homero, quien aparece inocentemente con bocadillos, pero es rechazado por ambos chicos. Comprendiendo la tensión, Homero les aconseja que, si se meten en problemas, no dejen rastro. Mientras tanto, el director Dort da la bienvenida a los estudiantes con extrema alegría y emoción de parte de todos los presentes, pero es interrumpido por Ron Kruger, líder de los cadetes Fénix, que reclama el lugar mostrando un contrato de reserva. Dort también presenta su contrato, por lo que Merlina aparece entre la multitud y propone resolver el conflicto peleando. El ganador se queda,
pero el perdedor se va. Ambos maestros explican las reglas del juego que definirá todo. Se formarán 2 equipos, uno por cada bando, con un máximo de 10 integrantes, donde 5 defenderán la posición y los 5 restantes atacarán. El objetivo será recuperar un Céfiro y llevarlo hasta la torre de vigilancia. El primer equipo en lograrlo será el ganador. Una vez iniciado el juego, ambos equipos consiguen hacerse con el Céfiro, lo que desencadena una intensa carrera por colocarlo en la cima de la torre. Justo antes de que uno de los cadetes logre la victoria, Merlina se desliza por una soga y lo patea, logrando colocar el Céfiro y asegurando la gloria para su equipo. Sin embargo, los cadetes Fénix juran que retomarán el campamento. Esa noche, mientras todos cantan alegres en la fogata, Ajax observa con tristeza cómo Enid se muestra feliz al lado de Bruno mientras él toca la guitarra. Merlina, por su parte, emprende su travesía a Pinecrest y entra a la cabaña abandonada. Allí encuentra fotos de la familia Galpin y recortes de pacientes fallecidos del centro psiquiátrico. Todos los indicios apuntan a una mujer llamada Louise, y Merlina deduce que Enid podría ser su próxima víctima. Sin embargo, al tratar de usar sus poderes, no logra hacer que funcionen, sin saber que el cuervo monoocular la observa nuevamente desde una ventana cercana. En el campamento, el director Dort se acerca a la fogata y toma asiento en un tronco. Le pregunta a Morticia si logró convencer a su madre de reanudar las donaciones a la escuela sabiendo que desde hace años no hace ningún tipo de donación, pero Morticia responde que no recibió respuesta. Dice que su madre disfruta de manipular toda clase de situaciones y ella se niega a caer en el mismo juego. Mientras tanto, Ajax interrumpe una conversación entre Enid y Bruno en el bosque. Ella admite que las cosas han avanzado demasiado rápido y que debió haberle dejado claro que sus sentimientos cambiaron. Ajax, notablemente triste, solo puede ver al suelo y alejarse luego de la afirmación de la chica que le gusta. Más tarde, Merlina enfrenta a su madre en su habitación, acusándola de cruzar límites y de haberle robado el libro de Goody. La reta a un duelo de esgrima a ciegas. Si gana Merlina, recuperará el libro. Si gana Morticia, lo quemará. Con ambas condiciones pactadas, el duelo comienza y Dedo será testigo de lo que suceda. Al mismo tiempo, los cadetes Fénix intentan recuperar el campamento infiltrándose de noche con vestimenta de camuflaje. Ron Kruger entra en la tienda donde está Slorp, pero el zombie, ya liberado, lo ataca y devora su cerebro. Esto provoca que las alarmas con fuegos artificiales se activen, alertando a Pericles e Eugene. Ambos llegan a la tienda de campaña y notan la ausencia de Slorp. Sin embargo, encuentran el cuerpo inerte del maestro, lo que los preocupa. En ese momento, Agnes aparece frente a ellos, dejándolos desconcertados. Pericles le pregunta qué hace allí y ella responde que está ocupándose de los problemas secundarios de Merlina. Los tres se internan en el bosque en busca del zombie. Slorp, atraído por la música, llega hasta uno de los baños rústicos del campamento, donde Homero se encuentra duchándose. El zombie toma un hacha y comienza a romper la pared justo detrás de la espalda del padre de Merlina. Sin embargo, en ese instante Pericles aparece y electrocuta al zombie, haciéndolo caer al suelo. La conmoción alerta a los demás en el campamento, justo cuando Slorp se levanta nuevamente y se adentra en el bosque, encontrándose con Merlina y su madre. En ese instante, Morticia logra romper el corazón de cristal ubicado en el pecho de Merlina, ganando el duelo. Sin embargo, justo después, Slorp aparece detrás de Morticia. Merlina reacciona rápidamente, lanzando su espada y atravesando la cabeza del zombie, salvando a su madre. La policía llega momentos más tarde y se lleva el cuerpo del maestro Kruger y a Slorp. Merlina, reflexiva, acepta su derrota y la dura realidad de continuar su investigación sin el apoyo de sus poderes, preguntándose sobre la identidad de Louise. En el centro psiquiátrico, le comunican a la doctora Fairburn que la transferencia de una nueva paciente ha llegado. La doctora recomienda vigilancia constante sobre la nueva integrante en el edificio, ya que ha cometido por lo menos 2 homicidios y no deben correr ningún riesgo. Al abrir la ventana de la celda, le dan la bienvenida a la mujer, quien está sentada con las manos completamente esposadas. Todo continúa en el cuarto capítulo, titulado Si estas sombrías paredes hablaran. En esta entrega vemos cómo, en el hospital psiquiátrico Willow Hill, Laurel es llevada ante la directora del lugar. Aprovechando su presencia, le confiesa que manipuló a Tyler utilizando el contenido de su libro. La directora, alarmada, exige saber qué le hizo exactamente al joven, con el fin de iniciar su proceso de rehabilitación. Sin embargo, Laurel menciona que ha oído rumores sobre el hospital, en los que se afirma que allí se llevan a cabo experimentos secretos con los pacientes. Ante la negativa de Laurel a colaborar, la directora le advierte que tendrá que recurrir a un método más invasivo para liberar a Tyler, y ordena que la prisionera sea enviada a la correccional. Sin muchas opciones, Laurel accede a ayudar a cambio de ver a Tyler una vez más. Al llegar a su celda, lo encuentra encadenado en varios puntos y se dirige a él expresando que lo extraña como una madre. No obstante, Tyler aprovecha su cercanía para transformarse e intenta estrangularla. A pesar del ataque, Laurel logra convencerlo de que la libere, prometiéndole que pronto lo sacará de allí. Pero por favor, baja, mamá. Te prometo que te voy a sacar de aquí.
Por otro lado, en el cementerio, Merlina encuentra un jarrón que contiene presuntos restos humanos. Justo en ese momento su abuela aparece respondiendo a su llamado. Merlina le pregunta por qué las cenizas de Patricia Redcar despiertan su interés. Luego le explica que Patricia pertenecía al grupo de excluidos, que fueron cremados y enterrados en ese lugar tras haber sido pacientes del hospital psiquiátrico. Al abrir el jarrón y olfatear su contenido, Merlina descubre que contiene varias especies vegetales, pero ninguna ceniza humana. En ese instante, un cuervo que las había estado espiando irrumpe en la escena para robarse los obituarios que Merlina llevaba consigo. Aunque intenta alcanzarlos, solo logra ver cómo el ave escapa, llevándose consigo la evidencia en poder de quien la controlaba. Frente a esto, Merlina le pide a su abuela que compre el cementerio para poder investigar los archivos del lugar. A cambio, le promete que su madre expondrá públicamente todas sus inseguridades infantiles. Ante semejante oferta, su abuela acepta. De vuelta en la escuela, Merlina vuelve a ver a Cuervo, quien ahora la observa constantemente. Para avanzar en su investigación, ignora las advertencias y entra en la habitación de Enid, interrumpiendo su intimidad con su novio. Sin prestar atención a los reproches, se percata de que Agnes, una de sus compañeras, los había estado espiando. Aprovechando el momento, Agnes le entrega a Merlina una carta, en la cual descubre que su novela fue rechazada por la editorial, que además le sugiere buscar ayuda psicológica. Luego de este incidente, Merlina sube hasta el reloj, donde se reúne con su tío, a quien le pide que ingrese al hospital psiquiátrico. Lucas le revela que la última vez que estuvo allí fue por orden de su madre, para revisar el estado de su tía, y que durante su estadía de 2 semanas fue sometido a terapia de electroshock. En ese instante, Lucas se percata de la presencia de la compañera de Merlina. Sí que sabía cómo sacudir la corteza cerebral. Nadie me acecha a mí, niña. ¿Viene contigo? Es mi stalker. Quien ha traído consigo los planos del hospital. Él le da algunos consejos sobre cómo pasar desapercibida la próxima vez. Acto seguido, Merlina le pide que encuentre a Lois, aunque no sabe con certeza si se trata de una paciente o de una doctora. Aún así, le advierte que debe evitar ser reconocido por la doctora Fairborn. De esta manera, Lucas comienza su misión hospedándose en una posada, donde paga en efectivo, aunque los billetes están manchados de sangre. Pronto, debido a los disturbios que provoca, la encargada decide llamar a la policía. Una vez en la comisaría, Lucas intenta justificar la posesión de 33 pasaportes alegando que le gusta viajar. Sin embargo, es reconocido por su implicación en un asalto bancario del pasado, cuando además lame un cactus como si fuera un caramelo. La sheriff decide llamar al hospital psiquiátrico para que lo evalúen. Al mismo tiempo, uno de sus agentes informa a la sheriff que descubrió a una mujer invasora en el hotel, quien no cuenta con registros ni identificación. De vuelta en la escuela, los involucrados en el incidente del zombie quedan bajo la supervisión del profesor Orlov. Aunque Bianca recibe nueva información y quiere continuar con su investigación, sus superiores le impiden avanzar. Por otro lado, Merlina se reúne con su madre para exigirle que le diga qué ocurrió con su tía Ofelia. Sin más opciones, Morticia le confiesa que durante el segundo año su hermana fue hallada gritando en el patio, tras haber llevado al límite su habilidad psíquica. Aunque Morticia suplicó a su madre que la ayudara, esta simplemente la envió al hospital psiquiátrico. En ese momento llega la abuela para entregarle a su nieta las escrituras del cementerio y le revela que fue Augustus Stonehurst quien firmó los certificados de defunción. Una vez a solas, Morticia exige explicaciones a su madre, ya que siente que está generando una brecha entre ella y Merlina. Pero la anciana le aconseja dejar a su hija en paz para que el proceso prospere o fracase por sí solo. Luego de esto, la abuela accede a hacer una donación a la organización de Morticia a cambio de que le devuelva el libro a Merlina. No obstante, Morticia lo rechaza y quema el libro frente a sus ojos. En la escuela, cuando Ajax se entera de que Bianca necesita ayuda, decide petrificar al profesor para que ella pueda continuar con su investigación. Por precaución, también manipula al resto de los estudiantes para que permanezcan trabajando en el aula. En el hospital psiquiátrico Fairborn, Lucas es recibido con desconfianza y se le exige revelar su verdadero nombre. Él evita la pregunta contando que, cuando era niño, sus padres lo abandonaron en un hospital psiquiátrico porque veía la muerte en todas las imágenes. Al analizar su encefalograma, los médicos descubren que Lucas tiene varios objetos incrustados en el cerebro, por lo que deciden internarlo de inmediato e iniciar una terapia de electroshock. Durante su estancia, Lucas comienza a investigar preguntando por Lois entre los pacientes, pero no obtiene respuestas claras. En una ocasión se acerca a una camarera que cree podría ser Lois, aunque al hablar con ella descubre que en realidad se llama Lois.
Sin embargo, como ambos sienten atracción mutua, terminan encerrándose en un armario para tener un momento de intimidad. En la escuela, la compañera de Merlina le informa que Augustus fue doctor en Willow Hill y también profesor de ciencias en Nunca Más, hasta que sufrió un brote psicótico. Cuando Enid intenta acercarse a Merlina, esta la rechaza, lo que provoca el reclamo de Enid, quien le reprocha que parece sentirse más cómoda con Agnes que con ella, a pesar de todo lo que vivieron juntas. Sin embargo, justo en ese momento, Merlina se da cuenta de que un ejército de cuervos los está observando. Ante una orden, las aves se lanzan al ataque, hasta que el profesor interviene y contraataca utilizando fuego. Durante el caos, Merlina identifica al responsable y lo persigue por la institución, adentrándose en un pasillo secreto. No obstante, lo pierde de vista y en su lugar encuentra a la doctora Fairborn, quien está allí por pedido de la profesora Capri. Cuando esta última aparece, Merlina nota que se encuentra visiblemente agotada, como si hubiera estado corriendo. Aprovecha para informarle que ha decidido participar en la gala, pero solo con el fin de continuar con su investigación. Mientras tanto, cuando la policía investiga a la mujer sin identificación, aparece Bianca en el lugar, revelando que se trata de su madre. Con autoridad, ordena a los oficiales que abandonen la investigación y eliminen todos los archivos relacionados. Por su parte, Merlina envía a dedos a investigar a la profesora Capri, lo que lo lleva hasta Willow Hill, donde se encuentra con Lucas y le entrega instrucciones precisas para localizar a Augustus. Pronto, Lucas encuentra al anciano en la llamada Jaula de las Aves, donde descubre que una guacamaya es la que habla en su nombre. A través de una pequeña descarga eléctrica como advertencia, el ave le revela la ubicación de Lois. Al mismo tiempo, Merlina acude al profesor Orlov para preguntarle por Augustus. Él le cuenta que su esposa falleció antes de llegar a Nunca Más, pero que tenían una hija que construyó un aviario en la cima de la Torre Yago. Mientras tanto, el grupo de Bianca utiliza los pasadizos ocultos de la escuela para esconder a su madre, logrando pasar desapercibidos incluso ante la vigilancia del profesor. En el hospital, Laurel y Lucas se cruzan y se reconocen al pasar. Poco después, Laurel le revela a Fairborn que Lucas Adams se encuentra internado en el hospital, probablemente colaborando con Merlina. A cambio de esta información, le pide que le permita trabajar con Tyler. Luego de llevar a Augustus de regreso a su habitación, Lucas intenta infiltrarse en el cuarto de Lois, pero es descubierto y encerrado en la sala de castigo junto a un zombie. A pesar de ello, Merlina continúa con el plan de infiltración, aprovechando la clase de música de la profesora Capri, ya que cuenta con una cocinera como contacto dentro del hospital. Ante los reproches de Enid, Merlina finalmente acepta que forme parte de la misión, asignándole el rol de vigía. Así, más tarde, Merlina se oculta dentro del auto de Capri, mientras Agnes se infiltra en el hospital utilizando su invisibilidad. Allí provoca una explosión en el baño para desviar la atención y evitar que Merlina sea descubierta durante la inspección. Una vez dentro del hospital, Merlina logra infiltrarse con la ayuda de la cocinera y así llega hasta la celda donde se encuentra Lucas, a quien libera. Sin embargo, sin darse cuenta, dejan la puerta abierta justo en el momento en que el zombie consigue soltarse de sus cadenas. La criatura comienza a atacar a los guardias que vigilaban a Laurel, lo que también le permite escapar a ella. Aunque en su huida reconoce a Merlina, ambas eligen seguir caminos separados sin intervenir en los asuntos de la otra. Cuando los Adams finalmente llegan a la habitación de Lois, descubren que se trata de una estancia señuelo. En realidad es la entrada oculta a un proyecto clasificado conocido como Línea de Observación de Investigaciones Segregadas. Lois no es una persona, sino el nombre en clave de un programa secreto. Al descender por los niveles ocultos, se convierten en testigos de la existencia de un laboratorio clandestino que alberga a varios sujetos de prueba, entre ellos figuras conocidas como Patricia Redcar y Julián Mellojas, a quienes reconocen por sus rasgos característicos. Al final del recorrido, encuentran a una mujer pálida y enigmática, de quien no existe registro alguno. En ese preciso instante son interceptados por la controladora de cuervos, quien revela ser la hija de Augustus. Explica que su verdadero objetivo es extraer las habilidades especiales de los pacientes para compartirlas con los normies, es decir, personas sin habilidades. Afirma ser la prueba viviente del éxito del experimento, ya que su padre la utilizó como sujeto de pruebas y mediante procedimientos poco éticos le otorgó la capacidad de controlar a los cuervos. Sin alternativas, Lucas recurre a una potente onda de choque que corta el suministro eléctrico en todo el hospital, provocando un apagón total. Como consecuencia, los sujetos de prueba son liberados y, en medio del caos, se abalanzan sobre la mujer. Mientras el descontrol se apodera del lugar, Merlina ofrece su ayuda a la interna sin nombre. Al mismo tiempo, Laurel logra llegar hasta Tyler y consigue liberarlo de sus cadenas. Sin embargo, él aún le guarda rencor por lo ocurrido. Con frialdad, le concede una ventaja de 5 segundos para que huya antes de perseguirla y matarla. Laurel intenta escapar, pero Tyler la alcanza rápidamente e incrusta sus garras en su cuerpo, arrebatándole la vida de forma brutal. Por su parte, Lucas
Lucas se despide de la cocinera con un beso apasionado, agradeciéndole por su apoyo. Mientras tanto, Fairburn intenta proteger a Augustus en su oficina. Sin embargo, sin advertirlo, el zombie logra infiltrarse en el lugar y la toma como su primera víctima. Luego, al reconocer a Augustus, también se lanza sobre él, cobrándose otra vida. En los pasillos del hospital, Merlina se reencuentra con Tyler, quien la empuja violentamente fuera del edificio justo cuando llega la policía. Juntos intentan enfrentar a la criatura, pero esta los supera con facilidad y logra escapar, dejando tras de sí una estela de destrucción.